El sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un suave tono naranja, mientras Emiliano corría por el campo con su mejor amigo, Rodrigo. Los dos habían pasado horas jugando al fútbol, pero para Emiliano, el día siempre terminaba igual, con su mirada fija en el cielo. Desde pequeño, Emiliano soñaba con volar. No se trataba solo de imaginarlo, lo sentía en lo profundo de su ser, como un llamado constante desde el aire. Rodrigo, en cambio, no compartía esa fascinación. Aunque eran inseparables, Rodrigo siempre había sido más realista, centrado en los deportes y las aventuras en tierra firme. Esa tarde, mientras pateaban el balón por última vez antes de que el sol desapareciera, Emiliano no pudo contenerse más. «Rodri, ¿te imaginas cómo sería volar de verdad? No en un avión, sino en paracaídas. Saltar desde el cielo, ver todo desde allá arriba. Tiene que ser increíble», dijo Emiliano, su mirada perdida en el horizonte. Rodrigo soltó una carcajada. «Siempre estás pensando en esas locuras, Emi. Yo no necesito volar, me basta con tener los pies en la tierra. Pero si tú quieres hacerlo, supongo que algún día lo lograrás». Emiliano sonrió. Sabía que Rodrigo no comprendía completamente su deseo, pero agradecía que lo apoyara, aunque fuera a su manera. «Algún día lo haré, Rodri. Lo sé». El sonido de la campana de la iglesia rompió el silencio de la tarde, recordándoles que era hora de regresar a casa. Emiliano, con su mente aún en el cielo, recogió su mochila y se despidió de su amigo. Al llegar a casa, fue recibido por el cálido aroma de la cena que su madre, Sofía, había preparado. Sofía era una mujer fuerte y dedicada, que había hecho todo lo posible por criar a Emiliano sola desde que su esposo falleció en un accidente hace algunos años. Para ella, la seguridad de su hijo era lo más importante, y aunque apoyaba sus sueños, siempre estaba preocupada por los riesgos que estos podrían conllevar. «Lávate las manos y ven a cenar, hijo», dijo Sofía con una sonrisa cansada pero amorosa. Mientras comían, Emiliano decidió compartir con su madre su más reciente obsesión, el paracaidismo. «Mamá, he estado pensando. Me encantaría saltar en paracaídas algún día. Tiene que ser una sensación increíble, sentir el viento en la cara, estar en el cielo, como si fueras libre». Sofía dejó de servir las tortillas por un momento y lo miró con seriedad. «Emiliano, eso suena muy peligroso. No quiero que te arriesgues así. ¿Sabes lo que pasó con tu papá?». Emiliano bajó la mirada. Sabía que mencionar cualquier actividad riesgosa traía dolorosos recuerdos para su madre. «Lo sé, mamá. Pero he estado investigando, y hay escuelas donde lo hacen con seguridad. No lo haría ahora, pero algún día quiero intentarlo». Sofía suspiró. «Entiendo que tengas sueños, pero quiero que pienses bien en lo que significan. Volar suena hermoso, pero también puede ser peligroso. No quiero perderte». Emiliano asintió, pero su deseo de volar no iba a desaparecer tan fácilmente. Esa noche, después de cenar, se retiró a su pequeño cuarto. Se acostó en su cama y, como tantas veces, observó el cielo estrellado desde la ventana. Las estrellas brillaban con una claridad que le hacía sentir que todo era posible. Soñaba con estar allá arriba, sintiendo la libertad que solo el cielo podía ofrecerle. Al día siguiente, Emiliano decidió pasar por la biblioteca del pueblo. Quería encontrar más información sobre paracaidismo, sobre cómo se sentía, sobre qué necesitaba para hacerlo realidad. Mientras buscaba entre los libros, escuchó que alguien lo llamaba. Era don Ernesto, el cartero, que venía a dejar la correspondencia. «Esto es para ti, Emiliano. Parece que alguien te manda algo desde la ciudad», dijo don Ernesto, entregándole un sobre. Con curiosidad, Emiliano abrió la carta y encontró un folleto dentro. Era de una escuela de paracaidismo en la ciudad más cercana. Ofrecían cursos para principiantes, con saltos acompañados de instructores profesionales. Su corazón latió con fuerza. Esto era justo lo que había estado esperando.
guardó el folleto en su mochila, sabiendo que su camino hacia el cielo acababa de empezar. Pero también sabía que convencer a su madre sería un desafío. Sofía era protectora, y aunque él entendía sus razones, sentía que volar era algo que debía hacer, que estaba en su naturaleza. Esa tarde, al llegar a casa, Emiliano volvió a mirar el folleto. El cielo parecía más cerca que nunca, y aunque los riesgos estaban claros, el llamado a volar seguía siendo más fuerte. Emiliano supo entonces que este era solo el primer paso de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Gancho, Emiliano cierra el folleto con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ahora solo quedaba convencer a su madre para que lo dejara perseguir su sueño. El aire fresco de la mañana inundaba la habitación de Emiliano, que despertó antes del amanecer, como solía hacer cuando algo lo emocionaba profundamente. Aún con el folleto de la escuela de paracaidismo sobre su escritorio, lo miró con determinación. Sabía que ese pedazo de papel representaba mucho más que una simple oportunidad. Era su boleto hacia el cielo, hacia el lugar con el que había soñado desde niño. Pero había un obstáculo que aún tenía que superar: su madre. Bajó las escaleras en silencio, esperando no despertar a Sofía tan temprano. Sin embargo, la encontró ya despierta, preparando el desayuno con la misma dedicación de siempre. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de tortillas calentándose en el comal. Sofía había sido el pilar de su vida desde que Emiliano tenía memoria, y aunque él admiraba su fuerza, también sabía que su preocupación por él a veces era demasiado protectora. «Buenos días, hijo», dijo Sofía al verlo entrar a la cocina. «¿Te levantaste temprano hoy? ¿Pasó algo?». Emiliano forzó una sonrisa, sintiendo el peso de lo que iba a decir. «No, nada malo, mamá. Solo que estaba pensando en algo y quería hablar contigo». Sofía lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿De qué se trata, Emiliano? ¿Te pasa algo en la escuela?». Emiliano negó con la cabeza mientras se sentaba a la mesa. «No, no es sobre la escuela. Es sobre lo que te mencioné ayer, el paracaidismo». Sofía dejó de remover el café por un momento, su rostro adoptando una expresión seria. «Ya te dije lo que pienso sobre eso, Emiliano. Es muy peligroso. No quiero que te arriesgues de esa manera». «Mamá, he estado investigando», respondió Emiliano, sacando el folleto de su mochila y poniéndolo sobre la mesa. «Mira, esta es una escuela profesional. Enseñan a saltar con total seguridad, con instructores expertos. No es algo que se haga de manera imprudente. Me aseguraré de que todo sea seguro». Sofía tomó el folleto, lo observó brevemente y luego lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Se sentó frente a su hijo, con las manos juntas, y lo miró con ojos llenos de una mezcla de amor y temor. «Emiliano, entiendo que tengas sueños. Todos los tenemos. Pero hay algunos sueños que pueden ser peligrosos. No quiero que lo que te pasó a tu padre te pase a ti», dijo, con la voz temblando ligeramente. Era la primera vez que mencionaba a su padre de esa manera desde que él había fallecido. El recuerdo del accidente de su padre siempre había sido un tema delicado. Él había sido un hombre apasionado por las motos, alguien que, como Emiliano, buscaba la emoción en cada momento. Pero su pasión lo llevó a un final trágico en una carrera que se salió de control. «Mamá», comenzó Emiliano, buscando las palabras adecuadas para no hacerla sentir peor. «Sé que te preocupa que me pase algo, pero no soy papá. Esto es diferente. El paracaidismo es algo que siempre he soñado. No quiero hacerlo sin seguridad, ni sin preparación. Por eso estoy buscando hacerlo bien, con gente que sabe lo que hace. No es una locura, es algo que me llena el corazón». Sofía lo escuchaba en silencio, pero sus ojos estaban fijos en la taza de café frente a ella, como si las palabras de Emiliano le estuvieran abriendo heridas que aún no habían sanado por completo. «Es que no entiendes, Emiliano», dijo al final. «Perder a tu padre fue lo más difícil que he vivido. Y no quiero perderte a ti también. Sé que eres diferente, pero el dolor de una madre no cambia.
Tú eres todo lo que tengo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones que ambos evitaban enfrentar. Emiliano sabía que no sería fácil convencerla, y que sus palabras no serían suficientes para aliviar el miedo que ella sentía. Pero también sabía que no podía rendirse tan fácilmente. Su sueño de volar estaba tan arraigado en su corazón que dejarlo ir sería como perder una parte de sí mismo. Voy a ser cuidadoso, mamá. No haré nada sin asegurarte que es seguro. Pero por favor, déjame intentarlo, dijo finalmente, con la voz baja pero llena de determinación. Sofía lo miró a los ojos, y en ese momento, Emiliano supo que ella entendía lo mucho que significaba para él. Pero la preocupación en sus ojos seguía ahí, firme. No te puedo decir que sí, Emiliano, dijo ella finalmente, con un suspiro. Necesito tiempo para pensarlo. No quiero negarte algo que te hace tan feliz, pero tampoco quiero que te pongas en peligro. Dame tiempo. Emiliano asintió, entendiendo que, por ahora, eso era lo más que podía pedir. La conversación había sido difícil, pero al menos sentía que había dado un paso hacia adelante. Su madre no lo había rechazado por completo, y eso era un alivio. El día continuó, y Emiliano trató de distraerse ayudando con las tareas de la casa y más tarde, jugando un poco con Rodrigo, quien seguía sin entender por qué alguien querría lanzarse de un avión. Pero esa tarde, Emiliano no podía concentrarse en nada más que en la espera de la respuesta de su madre. Sabía que no sería fácil para ella, pero también sabía que era cuestión de tiempo. Al caer la noche, Sofía se sentó con él en la sala. Había estado en silencio la mayor parte del día, pensativa, como si estuviera debatiendo internamente. Finalmente, habló. He estado pensando mucho en lo que me dijiste esta mañana, comenzó ella, con un tono de voz más suave de lo que Emiliano esperaba. Y he llegado a una conclusión, no puedo detenerte. No quiero detenerte. Eres mi hijo, pero también tienes tus propios sueños, y no quiero ser yo quien te los quite. Pero, si vas a hacer esto, quiero que lo hagas con responsabilidad. Y quiero que me lo prometas. El corazón de Emiliano se aceleró. Había una mezcla de alivio y gratitud en su interior, pero también un profundo respeto por el miedo que su madre seguía sintiendo. Te lo prometo, mamá. Lo haré con toda la responsabilidad del mundo. Sofía asintió, aunque sus ojos aún brillaban con una leve preocupación. Solo te pido que tengas cuidado, y que no lo hagas solo por hacerlo. Hazlo porque realmente significa algo para ti. Emiliano sonrió. Significa todo para mí, mamá. Y no te preocupes, seré muy cuidadoso. Esa noche, Emiliano se fue a dormir sintiendo que había dado un gran paso. Su madre, aunque aún preocupada, lo había apoyado en su decisión. Sabía que sería difícil para ella, pero también sabía que Sofía lo amaba lo suficiente como para dejarlo perseguir su sueño, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos. Antes de cerrar los ojos, Emiliano volvió a mirar las estrellas a través de su ventana. El cielo seguía allí, vasto y lleno de posibilidades, esperando a que él diera el salto hacia lo desconocido. Y ahora, con el apoyo de su madre, sentía que estaba más cerca de hacerlo realidad. Gancho, con la promesa hecha y el camino despejado, Emiliano sabe que lo siguiente será su mayor desafío, inscribirse en la escuela de paracaidismo y enfrentarse a su primer vuelo. La brisa matutina soplaba suave mientras Emiliano se dirigía hacia la estación de autobuses. Tenía en las manos la inscripción a la escuela de paracaidismo que tanto había soñado. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el papel mientras subía al autobús que lo llevaría a las afueras de la ciudad. Los últimos días habían sido una mezcla de emociones intensas, la emoción de estar más cerca de cumplir su sueño y la ansiedad de lo que implicaba el salto. Sentado junto a la ventana, Emiliano no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con su madre. Aunque ella había dado su aprobación, él sabía que cada día que se acercaba al salto, su preocupación crecía. Sin embargo, no era solo el miedo de Sofía lo que pesaba en su mente.
Él mismo sentía un nudo en el estómago, una combinación de entusiasmo y temor a lo desconocido. ¿Cómo sería lanzarse desde el cielo? ¿Estaría realmente preparado para ese momento? El autobús serpenteaba por las colinas, y finalmente, el paisaje cambió. Desde lejos, Emiliano pudo ver la pista de aterrizaje y el edificio de la escuela de paracaidismo. El lugar no era grande, pero se notaba que estaba bien organizado. Había aviones pequeños estacionados a un lado, y algunas personas ya se preparaban con sus trajes y arneses. Al bajar del autobús, Emiliano respiró profundamente. El aire aquí tenía algo especial, una frescura que parecía darle la bienvenida a esta nueva etapa de su vida. Caminó hacia el edificio, sintiendo la adrenalina comenzar a correr por su cuerpo. Dentro de la escuela, una mujer lo saludó en el mostrador de recepción. Era María, una de las instructoras principales, con cabello recogido y una sonrisa que transmitía confianza. Emiliano, ¿verdad? Bienvenido a la escuela de paracaidismo, ¿es tu primer salto?, preguntó con una sonrisa cálida. Sí, es mi primer salto. Estoy emocionado, pero también un poco nervioso, admitió Emiliano, rascándose la nuca con una leve sonrisa tímida. María asintió comprensivamente. Es completamente normal sentir nervios antes del primer salto. Todos lo sentimos. Lo más importante es que confíes en el proceso y en nosotros. Estarás en buenas manos. Hoy será solo teoría y una pequeña práctica en tierra. Mañana harás tu primer salto en tándem con uno de nuestros instructores. Emiliano sintió un alivio al saber que no tendría que saltar de inmediato. ¿Cuánto dura la formación teórica? Unas cuantas horas. Te enseñaremos todo sobre el equipo, cómo funciona el paracaídas y qué debes hacer durante el salto. La seguridad es nuestra prioridad número 1, explicó María mientras le entregaba un manual con información básica. La clase teórica comenzó poco después. Emiliano se unió a un grupo de 4 personas más, cada una con diferentes motivaciones para estar allí. Uno de ellos, un hombre llamado Jorge, era un buscador de emociones fuertes, alguien que ya había probado deportes extremos antes. Luego estaba Clara, una mujer que quería superar su miedo a las alturas. Y por último, estaba Raúl, un hombre de mediana edad que, según dijo, estaba cumpliendo una promesa que había hecho a su hermano antes de que falleciera. Durante la clase, el instructor les explicó los conceptos básicos de cómo funcionaba un salto en paracaídas. Les mostraron el arnés, el paracaídas principal y el de reserva. También les enseñaron cómo deberían mantener la calma y seguir las instrucciones del instructor en todo momento. Recuerden, el salto en tándem significa que estarán unidos a un instructor experimentado. Él se encargará de todo. Ustedes solo deben disfrutar el viaje y seguir sus indicaciones, dijo el instructor, con una sonrisa tranquila que inspiraba confianza. A medida que avanzaba la sesión, Emiliano se dio cuenta de que, aunque la idea de lanzarse desde un avión seguía siendo aterradora, la estructura y la preparación detrás de todo el proceso le daban un sentido de seguridad. Podía sentir que estaba en buenas manos. Después de la clase teórica, el grupo pasó a la práctica en tierra. María les enseñó cómo ponerse los arneses, cómo adoptar la postura correcta durante el salto y qué hacer al aterrizar. Fue una experiencia reveladora para Emiliano, quien por primera vez se puso el equipo y sintió el peso del arnés sobre sus hombros. Miró a su alrededor y vio cómo los demás también comenzaban a sentir la realidad de lo que estaban a punto de hacer. Raúl, el hombre que había venido por su promesa, se acercó a Emiliano mientras ajustaban sus arneses. ¿Primera vez también?, preguntó Raúl, con una sonrisa que escondía un leve nerviosismo. Sí, nunca había hecho algo así, ¿y tú?, respondió Emiliano. Lo mismo. Pero prometí a mi hermano que haría esto algún día. Así que aquí estoy, cumpliendo con mi palabra. ¿Y tú, qué te trajo hasta aquí? Emiliano pensó por un momento. Supongo que siempre he soñado con volar. Desde que era niño. Siempre he sentido que debía estar allá arriba, en el cielo. Raúl asintió,
comprensivo. Es un sueño poderoso. A veces, esos sueños son los que nos empujan a hacer cosas que nunca imaginamos. La práctica en tierra terminó después de un par de horas, y el grupo fue liberado para descansar antes del gran día. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses para regresar a casa, Emiliano sintió una mezcla de anticipación y nervios. Sabía que mañana sería el día en que todo cambiaría. Sería el día en que finalmente tocaría el cielo. Al llegar a casa, Sofía lo esperaba en la sala, claramente nerviosa por saber cómo había sido su primer día en la escuela de paracaidismo. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó, tratando de sonar tranquila, aunque su voz la delataba. Muy bien, mamá. Hoy solo fue teoría y práctica en tierra. Mañana será el salto, respondió Emiliano, intentando transmitir seguridad. Sofía lo miró con preocupación. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Emiliano se acercó a ella y la abrazó. Mamá, sé que te preocupa, pero esto es algo que tengo que hacer. No lo estoy haciendo por impulso. Estoy bien preparado y será seguro. Confía en mí. Sofía suspiró, asintiendo con la cabeza. Solo prométeme que tendrás cuidado. No quiero que te pase nada. Te lo prometo, mamá, dijo Emiliano, sabiendo que esas palabras eran lo único que podía ofrecer para calmar el corazón de su madre. Esa noche, Emiliano se acostó temprano. Mañana sería el día en que todo cambiaría. Mientras se acomodaba en la cama, sus pensamientos se llenaron de imágenes del cielo, de lo que sentiría al estar allá arriba, flotando entre las nubes. Y aunque el miedo seguía presente, una voz en su interior le repetía una y otra vez: ¿estás listo? Gancho, la mañana del salto se avecina, y con ella, las emociones y el miedo se intensifican. Emiliano se prepara para enfrentarse a su primer gran desafío. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte cuando Emiliano se levantó de la cama. Había dormido poco, y su mente estaba llena de imágenes del salto que haría esa mañana. La ansiedad, que al principio parecía manejable, había crecido lentamente durante la noche. Se vistió en silencio, tratando de no despertar a su madre, tomó su mochila y salió, con el corazón latiendo rápido. En el camino hacia la escuela de paracaidismo, cada kilómetro lo acercaba más a su destino, y con cada segundo, sentía una mezcla creciente de miedo y emoción. Miraba por la ventana del autobús, intentando calmar su respiración y repitiéndose lo que los instructores le habían dicho el día anterior: calma, concentración, y confianza en el equipo. Al llegar a la escuela, el ambiente era distinto al del día anterior. Hoy no era un día de teoría o práctica en tierra, hoy era el día real. Las voces de los otros estudiantes resonaban a su alrededor mientras se reunían en pequeños grupos, todos vestidos con sus trajes de vuelo y arneses. Había una mezcla palpable de nerviosismo y entusiasmo en el aire. Emiliano. La voz de María, la instructora, lo sacó de sus pensamientos. Ella caminaba hacia él con una sonrisa confiada. ¿Listo para tu primer salto? Emiliano intentó sonreír, pero su expresión estaba tensa. Más o menos. Estoy algo nervioso. María puso una mano en su hombro y lo tranquilizó. Es normal. Todos lo estamos antes del primer salto. Lo importante es confiar en el proceso. Hoy estarás unido a mí en un salto tándem. Yo me encargaré de todo, tú solo disfruta el vuelo. Emiliano asintió, aunque la idea de disfrutarlo aún parecía distante. Observó a su alrededor y vio a los otros miembros del grupo. Jorge, el buscador de adrenalina, parecía emocionado, bromeando con su instructor. Clara, por otro lado, estaba pálida, mirando el avión con miedo, mientras Raúl, con su solemne promesa a su hermano, se ajustaba el arnés en silencio. No pudo evitar acercarse a Raúl, que parecía inmerso en sus pensamientos. ¿Nervioso?, preguntó Emiliano, intentando romper el hielo. Raúl lo miró con una leve sonrisa. Un poco, pero he aprendido que el miedo solo se atraviesa. Emiliano asintió.
yo también estoy nervioso. Es como si todo lo que he soñado estuviera a punto de hacerse realidad, pero da miedo. Raúl asintió. Tienes razón. A veces cumplir nuestros sueños es lo que más asusta, porque implica enfrentarse a uno mismo. El momento llegó. María llamó a Emiliano, indicándole que era hora de subir al avión. Él respiró profundo y siguió a su instructora. El pequeño avión Cessna rugía con el sonido de sus motores, y al abordarlo, Emiliano sintió que todo era más real que nunca. Se sentó junto a María, quien revisaba los últimos ajustes del arnés. Sentía su corazón latir con fuerza mientras el avión despegaba, y el suelo bajo sus pies se alejaba cada vez más. El paisaje, que antes parecía tan cercano, ahora era solo un mosaico de colores desde las alturas. El piloto informó que habían alcanzado la altitud adecuada, y la puerta del avión se abrió con una ráfaga de aire frío. El sonido del viento era ensordecedor. Emiliano vio como Jorge, el primero en la fila, saltaba al vacío con su instructor. Luego Clara, que aunque asustada, lo hizo también. Ambos desaparecieron en el cielo en cuestión de segundos. El turno de Emiliano llegó. María lo guió hasta el borde de la puerta, donde sus pies quedaron al borde del abismo. Miró hacia abajo y sintió que el mundo se le escapaba. El suelo estaba tan lejos que apenas lo distinguía. Confía en mí, dijo María, su voz firme detrás de él. 3, 2, 1. Salta. Y entonces, todo desapareció. La caída fue inmediata. Durante los primeros segundos, Emiliano no pudo pensar en nada más que en el vacío que lo envolvía. El viento rugía a su alrededor, y su estómago se alzaba mientras caía a gran velocidad. Era un torbellino de sensaciones, pero poco a poco, el pánico inicial dio paso a una sensación de libertad increíble. Estaba volando. El cielo, que había sido su mayor temor unos instantes antes, se convirtió en su mayor compañero. El viento acariciaba su rostro mientras caía, y aunque la velocidad seguía siendo vertiginosa, una sensación de paz lo invadió. Podía sentir cómo María detrás de él manejaba el paracaídas, guiando su caída. Después de unos segundos que parecieron eternos, el paracaídas se desplegó, y la velocidad disminuyó. Ahora flotaban suavemente en el aire, y Emiliano pudo disfrutar del paisaje. El mundo debajo de él era hermoso, y por primera vez en su vida, Emiliano sintió que había logrado algo grandioso. Había enfrentado sus miedos y había tocado el cielo. El aterrizaje fue suave. Emiliano cayó de rodillas, riendo, lleno de una mezcla de alivio y euforia. María lo desenganchó del arnés y le dio una palmada en la espalda. Lo hiciste, Emiliano. Bien hecho. Emiliano miró hacia arriba, al vasto cielo azul que ahora parecía más cercano que nunca. Había volado. Gancho, aunque Emiliano ha conquistado su miedo inicial, algo inesperado lo llevará a enfrentar un desafío aún mayor en los próximos días. El día del primer salto de Emiliano quedaría grabado en su memoria para siempre. A pesar de haber cumplido su sueño, una sombra de incertidumbre lo acompañaba. Mientras regresaba a casa, algo en su interior comenzaba a cambiar. No era solo el cansancio físico tras la experiencia, sino una inquietud que no lograba identificar. Una conversación incómoda. Al día siguiente, Emiliano se despertó temprano, tratando de seguir con su rutina. En el desayuno, su madre lo observaba con preocupación. Emiliano, ¿cómo te sientes después de ayer?, preguntó mientras le servía café. Él respondió, tratando de sonar positivo. Fue increíble, pero, no sé, me siento raro. Como si, al saltar, hubiera dejado algo atrás. Su madre lo miró, asintiendo, pero no insistió. Sabía que su hijo estaba lidiando con algo más profundo. Encuentro con Raúl. Esa mañana, Emiliano decidió salir a caminar por el parque. Allí se encontró con Raúl, quien lo saludó con una sonrisa cansada. ¿Cómo te sientes después del salto?, preguntó Raúl.
Increíble, pero también extraño. ¿Y tú? ¿Cumpliste tu promesa? Raúl asintió, mirando al cielo. Sí, pero no siento el alivio que esperaba. Me siento igual que antes, tal vez más vacío. Las palabras de Raúl resonaron en Emiliano. Comprendió que, a veces, enfrentar nuestros miedos no traía las respuestas que anhelábamos, sino más preguntas. La tormenta emocional. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos lo asaltaban. Recordaba la caída, la sensación de libertad, pero también la incertidumbre que había surgido tras el salto. Se levantó de la cama y miró por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y él buscaba en ellas alguna señal de paz. Finalmente, recordó las palabras de Raúl: el salto fue solo el comienzo. Tal vez lo que buscaba no era solo volar, sino enfrentar lo que había dejado sin resolver en su vida. Un reencuentro inesperado. Al día siguiente, mientras iba a la escuela de paracaidismo, se encontró con Clara, quien parecía más relajada. Emiliano, ¿cómo te sientes?, preguntó. Increíble, pero ha sido intenso. Me ha dejado con muchas preguntas. Clara asintió, comprendiendo. Pensé que enfrentar mis miedos me daría respuestas, pero en realidad solo abre más preguntas. Esa reflexión resonó en Emiliano. El salto había sido un paso, no el fin de su viaje. La vida estaba llena de incertidumbres, y a veces la verdadera valentía estaba en seguir adelante sin tener todas las respuestas. El comienzo de un nuevo viaje. Esa tarde, tras hablar con Clara, Emiliano volvió a casa con una nueva perspectiva. Comprendió que nunca encontraría todas las respuestas, pero lo importante era seguir adelante, salto a salto. Esa noche, al acostarse, una sensación de calma lo envolvió. Tenía muchas dudas, pero sabía que el viaje que había comenzado no era solo sobre volar, sino sobre encontrar su camino, paso a paso. Gancho. Aunque Emiliano ha comenzado a entender que el salto fue solo el principio, una nueva oportunidad inesperada pondrá a prueba su decisión de seguir enfrentando sus miedos. El amanecer trajo consigo una luz cálida que envolvía la ciudad, pero dentro de Emiliano, la confusión y la incertidumbre continuaban danzando como sombras. La semana había sido un torbellino de emociones, y aunque había logrado volver a la rutina diaria, no podía ignorar la inquietud que lo consumía. Se encontraba en una encrucijada entre la emoción del vuelo y el miedo de lo desconocido. La invitación inesperada. Una tarde, mientras Emiliano revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje inesperado de Raúl. Hola Emiliano, espero que estés bien. Estoy organizando un salto en grupo este fin de semana, ¿te gustaría unirte? Sería genial tenerte. Al principio, sintió una oleada de nervios, pero también una chispa de emoción. Este sería su segundo salto, y tal vez sería la oportunidad perfecta para enfrentar sus miedos. Vamos, Emiliano, se dijo a sí mismo. No puedes dejar que el miedo te detenga. Este es el momento de seguir adelante. Decidido, respondió afirmativamente al mensaje de Raúl y comenzó a prepararse mentalmente para el fin de semana. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, la ansiedad creció en su interior. ¿Estaba realmente listo para saltar nuevamente? La noche previa. La noche anterior al salto, Emiliano se encontró en su habitación, repasando los pasos del salto en su mente. A medida que la oscuridad se cernía sobre su hogar, comenzó a sentir una presión abrumadora. Sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara, pero las imágenes de su primera caída le acechaban. Esa sensación de caer, de dejar todo atrás, no lo abandonaba. Decidió salir a dar un paseo para despejar su mente. Caminó por las calles tranquilas de su barrio, dejando que el aire fresco lo envolviera. Mientras caminaba, notó que las luces de la ciudad parpadeaban, y los sonidos nocturnos parecían calmarse a su alrededor. Todo estaba en silencio, excepto por el latido de su corazón. Encuentro con su madre. De regreso a casa, se encontró con su madre en la sala.
Ella estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos, pero notó de inmediato la tensión en el rostro de su hijo. ¿Estás bien, Emiliano?, preguntó, cerrando el libro y mirándolo a los ojos. Sí, solo estoy un poco nervioso por el salto mañana. Su madre asintió, comprendiendo que el salto no solo era un desafío físico, sino también emocional. Es normal tener miedo, pero recuerda que tienes el apoyo de tus amigos. No estás solo en esto. Reflexiones profundas. Emiliano se sentó junto a ella, buscando consuelo en su presencia. La conversación fluyó, y comenzaron a hablar sobre la vida, los miedos y los sueños. Su madre compartió historias de sus propias luchas, cómo había enfrentado desafíos en su juventud y cómo había aprendido a seguir adelante a pesar de las adversidades. La vida es un salto de fe, Emiliano. A veces, no podemos ver el final, pero eso no significa que no debamos saltar, dijo su madre, con una mirada sabia. Sus palabras resonaron en su mente. Comprendió que el miedo no era algo que debiera evitar, sino un compañero en su camino. Esa noche, se sintió más fuerte, más decidido a enfrentar lo que vendría. El día del salto. El día del salto llegó y, aunque la ansiedad aún lo acompañaba, Emiliano se sintió diferente. Al llegar al centro de paracaidismo, la energía en el aire era palpable. Había otros saltadores, todos compartiendo risas y nerviosismo. Raúl lo saludó con entusiasmo, y Emiliano se sintió aliviado al ver a su amigo. ¿Listo para volar de nuevo?, preguntó Raúl, con una sonrisa amplia. Listo, respondió Emiliano, aunque en su interior aún sentía un leve nudo. Preparativos y emociones. A medida que se preparaban para el salto, Emiliano revisó su equipo con atención. Cada hebilla, cada correa era importante. La instrucción de su instructor resonaba en su mente: la preparación es clave. Confía en tu equipo, confía en ti mismo. Mientras estaban en la camioneta que los llevaría al avión, el silencio era palpable, interrumpido solo por el sonido del motor. Emiliano miró por la ventana y vio el paisaje transformarse a medida que ascendían. La vista era espectacular, las montañas y los campos se extendían como un tapiz a sus pies. Pero, a medida que el avión subía, también lo hacía su ansiedad. Cuando finalmente llegaron a la altitud adecuada, el instructor comenzó a preparar al grupo para el salto. Emiliano sentía que su corazón latía con fuerza, y no podía evitar que la duda se colara en su mente. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no estoy listo? Un nuevo salto hacia lo desconocido. El momento llegó. Emiliano se encontró al borde de la puerta del avión, el viento aullando a su alrededor. Miró hacia abajo y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A pesar del miedo, se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que también sentían lo mismo. Era un grupo unido, enfrentando el mismo desafío. Raúl le dio una palmada en la espalda, y en ese instante, Emiliano recordó las palabras de su madre. La vida es un salto de fe. Cerró los ojos un momento y respiró hondo, sintiendo la frescura del aire en su rostro. Cuando abrió los ojos, miró hacia el horizonte y se dejó llevar por el impulso del momento. Sin pensarlo dos veces, saltó. La caída libre fue una mezcla de terror y alegría, pero esta vez no se sintió solo. Estaba volando, y la libertad que había anhelado se desbordaba en su interior. La experiencia fue diferente, no era solo un salto físico, sino un viaje hacia su interior. Cada segundo en el aire lo llenaba de una confianza renovada. La llegada y la revelación. Cuando el paracaídas finalmente se desplegó, la sensación de calma invadió su ser. Emiliano miró hacia abajo y vio el mundo extendiéndose ante él. Todo lo que había temido parecía insignificante en comparación con la vastedad de la vida que tenía ante sus ojos. Cuando finalmente tocó el suelo, la emoción lo envolvió. Raúl corrió hacia él, abrazándolo con alegría. «¡Lo hiciste!», gritó Raúl, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Emiliano sintió que, en ese instante, todo lo que había enfrentado había valido la pena.
Había aprendido que el miedo era una parte natural de la vida, y que enfrentar ese miedo era lo que realmente lo hacía sentir vivo. Gancho, pero mientras celebraban su éxito, un incidente inesperado ocurriría, desafiando todo lo que Emiliano había aprendido y llevándolo a cuestionar nuevamente su valentía. La tarde después del salto fue una celebración. Emiliano y Raúl se reunieron con el grupo en un café local, compartiendo risas y anécdotas. El aire estaba impregnado de camaradería y emoción, y por un momento, Emiliano se sintió en la cima del mundo. Pero en el fondo de su corazón, la inquietud no se había desvanecido por completo. Había algo en el aire que le decía que la calma era temporal. Un anuncio inquietante. Mientras se acomodaban en la mesa, la camarera, una joven sonriente llamada Sofía, se acercó con una bandeja de café y pasteles. ¿Listos para el siguiente salto?, preguntó con una sonrisa. Raúl se rió, tomando un sorbo de su café. Siempre listos para la aventura. Emiliano aquí es un experto ahora. Sofía miró a Emiliano con admiración. Eso es genial. Pero ten cuidado. A veces, el cielo puede ser traicionero. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Emiliano. Aunque no le prestó mucha atención en ese momento, sentía que había algo más detrás de su advertencia. Cambios en el clima. A medida que avanzaba la tarde, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se reunieron en el horizonte y un viento fuerte empezó a soplar. Emiliano, aún atrapado en la emoción del salto, decidió ignorar la tormenta que se acercaba. Sin embargo, mientras continuaban con las historias, la inquietud volvió a instalarse en su pecho. Deberíamos saltar de nuevo el próximo fin de semana, sugirió Raúl. Tal vez podamos hacer un salto nocturno esta vez. La idea emocionó a todos, pero Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasaría si las condiciones no eran las adecuadas? La advertencia del instructor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emiliano revisó su correo electrónico y encontró un mensaje de su instructor, el señor López. Debido a las condiciones climáticas que se prevén para este fin de semana, el salto nocturno ha sido cancelado. Por favor, manténganse seguros y atentos a las actualizaciones. Las palabras del señor López resonaron en su mente. La seguridad siempre debía ser la prioridad. Sin embargo, su amigo Raúl parecía decidido a saltar, sin importar las advertencias. Una decisión arriesgada. El viernes por la mañana, Emiliano se reunió con Raúl en el centro de paracaidismo. Las nubes oscuras cubrían el cielo, y un viento helado azotaba el lugar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Emiliano, sintiendo la preocupación aflorar. Vamos, Emiliano. No podemos dejar que unas nubes nos detengan. Ya hemos saltado antes, podemos hacerlo de nuevo. La confianza de Raúl era contagiosa, pero Emiliano no podía sacudirse la sensación de peligro inminente. Esto no se siente bien, pensó para sí mismo. Sin embargo, en un intento de apoyar a su amigo, decidió seguir adelante. Preparativos nerviosos. Mientras se preparaban, el instructor les advirtió sobre las condiciones. Escuchen, chicos. Las condiciones no son ideales, pero si deciden saltar, deben estar atentos. No es solo un salto más. Su voz era seria, y Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A pesar de las advertencias, Raúl estaba decidido. Cuando llegó el momento de abordar el avión, Emiliano se sintió atrapado en un torbellino de emociones. El avión despegó, y la adrenalina comenzó a fluir. En el aire. El paisaje desde el avión era hermoso, pero las nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte. Emiliano miró a su alrededor y vio que el grupo parecía emocionado, ajeno a la tensión que lo envolvía. Cuando llegó el momento de saltar, Emiliano se encontró al borde de la puerta, el viento aullando a su alrededor. «Saltemos», gritó Raúl, empujando a Emiliano hacia adelante. Sin poder detenerse, Emiliano saltó, y la caída libre comenzó.
La mezcla de emoción y miedo era abrumadora. Pero cuando miró hacia arriba, vio que las nubes se estaban oscureciendo y el viento comenzaba a arremeter con fuerza. La tormenta se desata. Cuando el paracaídas finalmente se desplegó, Emiliano sintió un alivio momentáneo. Pero rápidamente, esa sensación se desvaneció al darse cuenta de que las condiciones estaban empeorando. El viento lo sacudía violentamente, y el paracaídas luchaba por mantenerse estable. «Raúl», gritó, pero el viento se llevó su voz. El corazón de Emiliano latía con fuerza mientras la tormenta se desataba a su alrededor. Mientras descendía, Emiliano se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control. Las nubes negras se arremolinaban a su alrededor, y el viento lo empujaba en direcciones impredecibles. Intentó concentrarse en las instrucciones que le habían dado sobre cómo manejar un aterrizaje difícil, pero el pánico comenzó a apoderarse de él. Un aterrizaje caótico. Con un último empujón, el paracaídas se cerró, y Emiliano cayó hacia el suelo. Sintió un golpe brusco cuando finalmente aterrizó, pero el impacto no fue lo peor. A medida que se levantaba, escuchó un estruendo ensordecedor y vio a Raúl aterrizar violentamente cerca de él, enredado en las cuerdas de su paracaídas. «Raúl», gritó Emiliano, corriendo hacia su amigo. Raúl estaba en el suelo, intentando desenredarse mientras la tormenta arremetía. Emiliano se agachó junto a él, tratando de liberar las cuerdas que lo mantenían atrapado. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz temblorosa de miedo. «Sí, pero no puedo salir. Ayúdame». El viento aullaba y las gotas de lluvia comenzaban a caer. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Esto no puede estar sucediendo», pensó. Debía actuar rápido. Luchando contra el tiempo. Mientras luchaba por liberar a Raúl, Emiliano se dio cuenta de que el clima estaba empeorando rápidamente. La lluvia se convirtió en una tormenta torrencial, y el sonido del trueno resonaba en el aire. El miedo comenzó a consumirlo, pero sabía que debía mantener la calma. Con manos temblorosas, logró liberar a Raúl de las cuerdas. Sin embargo, el viento seguía soplando con fuerza, y el entorno se volvía cada vez más peligroso. Ambos sabían que debían encontrar refugio rápidamente. «Vamos, tenemos que movernos», gritó Emiliano, ayudando a Raúl a levantarse. Mientras corrían hacia un pequeño bosque cercano, el aire se volvió denso y pesado. Emiliano sentía su corazón latir con fuerza, pero había algo más en juego. No solo era su vida la que estaba en peligro, también la de su amigo. Un momento de verdad. Al llegar al bosque, se refugiaron bajo un gran árbol. La lluvia caía con fuerza, y el viento hacía que las ramas crujieran. Emiliano se dio cuenta de que, a pesar de su miedo, había algo en su interior que despertaba. Esta experiencia, aunque aterradora, era también una prueba de su valentía. «Lo siento, Emiliano. No debí haber presionado para saltar», dijo Raúl, su voz llena de arrepentimiento. Emiliano lo miró, sintiendo que ese momento era crucial. Debía elegir cómo responder. «Todos cometemos errores, Raúl. Lo importante es que estamos aquí. Juntos». Las palabras resonaron entre ellos, y por primera vez, Emiliano sintió que su relación se había fortalecido. Habían enfrentado un desafío que los había llevado al límite, y ambos habían salido más fuertes. Gancho. Pero mientras la tormenta seguía rugiendo a su alrededor, Emiliano y Raúl tendrían que enfrentar una nueva prueba que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su amistad. La tormenta rugía a su alrededor, pero Emiliano y Raúl se refugiaron bajo el gran árbol, sintiendo la presión del viento y la lluvia mientras se acurrucaban juntos. A pesar del miedo que los envolvía, un sentido de unidad y amistad florecía entre ellos. Sin embargo, sabían que debían encontrar una salida antes de que la tormenta se intensificara aún más. La decisión de avanzar. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Emiliano, su voz firme a pesar del temor que sentía. «Debemos intentar salir de este bosque y encontrar ayuda».
Raúl asintió, mirando a su amigo con gratitud. La tormenta hacía que el ambiente fuera caótico y aterrador, pero también era un recordatorio de lo frágil que era la vida. No podían rendirse. Tienes razón. Debemos movernos, respondió Raúl, respirando hondo para calmar sus nervios. Los dos amigos se levantaron, tratando de protegerse del viento y la lluvia mientras se adentraban en el bosque. Emiliano se sentía más alerta que nunca. Cada ruido, cada crujido en la oscuridad parecía amplificarse en su mente. Sin embargo, a medida que avanzaban, la preocupación inicial fue reemplazada poco a poco por una determinación renovada. El camino hacia la esperanza. Después de lo que pareció una eternidad de luchar contra la lluvia y el viento, los amigos finalmente encontraron un camino que se abría a través de los árboles. La luz del día comenzaba a desvanecerse, pero Emiliano se aferraba a la idea de que estaban más cerca de la seguridad. ¿Crees que hay alguien en la carretera?, preguntó Raúl, la preocupación evidente en su voz. Es posible. Solo tenemos que seguir este camino y confiar en que encontraremos ayuda, respondió Emiliano, intentando infundir ánimo en su amigo. Mientras caminaban, las ráfagas de viento comenzaron a disminuir y la lluvia cesó gradualmente. Emiliano sintió que su cuerpo empezaba a relajarse. La tormenta había sido aterradora, pero había aprendido algo valioso sobre sí mismo y sobre la amistad. Un encuentro inesperado. Finalmente, tras unos minutos de caminar, llegaron a una carretera. Emiliano miró a su alrededor, esperanzado. A lo lejos, vio las luces de un coche acercándose. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras levantaba la mano para detener el vehículo. El coche se detuvo, y un hombre mayor salió, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Están bien? ¿Qué les pasó?, preguntó, mirándolos de arriba a abajo, asegurándose de que no estuvieran heridos. Tuvimos un accidente mientras saltábamos en paracaídas, explicó Emiliano, respirando hondo. Nos atrapó una tormenta, pero estamos bien. Solo necesitamos ayuda. El hombre asintió, reconociendo la seriedad de la situación. Suban, los llevaré a la ciudad. Hay una estación de emergencias allí, y podrán estar seguros. Reflexiones en el camino. Mientras viajaban hacia la ciudad, Emiliano se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Recordó el niño que soñaba con volar, y cómo, en su búsqueda de la libertad, había enfrentado desafíos inesperados. El viaje en coche se convirtió en un momento de reflexión. ¿Sabes, Raúl?, dijo Emiliano, mirando por la ventana mientras el paisaje pasaba volando. Pensé que el salto sería solo sobrevolar, pero se ha tratado de mucho más que eso. He aprendido que enfrentar nuestros miedos es una parte importante de la vida. Raúl sonrió, agradecido de poder compartir esa experiencia con su amigo. Y también que la amistad es fundamental en los momentos difíciles. No podríamos haberlo hecho sin el apoyo del otro. Emiliano asintió, sintiendo que su amistad se había profundizado. Habían pasado por tanto juntos, y esa experiencia solo los había unido más. A medida que el coche se acercaba a la ciudad, el peso de la tormenta comenzó a levantarse de sus corazones. Nuevos comienzos. Cuando llegaron a la estación de emergencias, el personal médico los recibió con amabilidad, asegurándose de que no hubiera heridas graves. Después de un chequeo rápido, Emiliano y Raúl se sintieron aliviados de estar a salvo. Mientras esperaban, comenzaron a hablar sobre su próximo salto, aunque esta vez con un nuevo enfoque. La próxima vez que saltemos, tal vez deberíamos hacerlo con un poco más de precaución, sugirió Raúl, sonriendo. Definitivamente, respondió Emiliano, riendo. Y quizás también considerar otras experiencias. Hay tantas cosas que aún no hemos hecho. La lección del vuelo. Finalmente, después de unas horas, los amigos se sintieron lo suficientemente bien como para salir. Al salir del edificio, la lluvia había cesado y el cielo empezaba a despejarse. Mira, el arco iris, dijo Raúl, señalando hacia el horizonte. Los colores vibrantes se extendían por el cielo,
como un símbolo de esperanza después de la tormenta. Emiliano sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Sí, es hermoso. Es como un recordatorio de que después de cada tormenta, siempre hay algo hermoso esperándonos. Mirando hacia el futuro. Mientras caminaban juntos, Emiliano se sintió diferente. Había superado un desafío que había puesto a prueba su valentía y su amistad. Sabía que la vida estaría llena de obstáculos, pero ahora tenía la confianza para enfrentarlos, junto a su amigo. La próxima vez que salgamos a volar, quiero hacerlo con un nuevo enfoque. Quizás busquemos un lugar nuevo, un nuevo horizonte, dijo Emiliano. Me parece una gran idea. Volar no se trata solo de libertad, sino de disfrutar el viaje y aprender de cada experiencia, respondió Raúl. Con una nueva perspectiva, Emiliano sabía que cada salto, cada desafío, sería una oportunidad para crecer. Miró hacia el horizonte y sintió que, sin importar las tormentas que pudieran venir, siempre habría un arco iris al final. La historia de Emiliano no solo había sido sobre el deseo de volar, sino sobre el poder de la amistad y la capacidad de enfrentar los miedos. Había aprendido que, aunque la vida a veces es impredecible, siempre hay algo hermoso que se puede encontrar al otro lado de la tormenta.